Si remontamos en los antecedentes acerca de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, data que en 1847 Ignaz Semmelweis encontró la causa principal de las fiebres puerperales, las cuales tratan acerca de la exploración de los pacientes realizada por estudiantes de medicina cuyas manos estaban impregnadas de restos de autopsias realizadas a personas fallecidas, la mayoría por la misma enfermedad. Sus observaciones dieron la pauta para que los médicos incorporaran de manera obligatoria el lavado de manos, con el fin de eliminar estos residuos infecciosos. En México, los Institutos Nacionales de Salud implementaron un programa formal acerca de la vigilancia y de control, editando en 1989 el Manual de Control de Infecciones Nosocomiales, tanto para hospitales privados como para generales. Y las razones que llevaron a cabo a mantener un marco normativo de este rango data de la preocupación pública por la presencia de microorganismos infecciosos en los desechos hospitalarios y el peligro potencial de que cause enfermedades en la población. Y es que por estos motivos mencionados con anterioridad que se creó la primer norma encargada del manejo y del tratamiento de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, la norma mexicana 87 ECOL de 1995, cuyo objetivo primordial es de proteger al personal de la salud de los riesgos relacionados con el manejo de los residuos y de igual forma proteger al medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con estos residuos. Para que un residuo sea considerado como peligroso biológico infeccioso, debe contener agentes biológicos infecciosos que, de acuerdo a la norma mexicana, se definen como cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades, siempre y cuando ocurra lo siguiente. 1. Debe de estar en concentraciones suficientes denominadas inóculo. De igual forma, debe de estar en un ambiente propicio para su supervivencia. También debe de estar en la presencia de una vía de entrada y finalmente debe de estar en un huésped susceptible. Una infección es considerada la invasión del organismo por agentes patógenos que se reproducen y multiplican, produciendo de esta manera enfermedades ya sea por lesión celular local, por secreción de toxinas o por reacción de antígeno-anticuerpo con el huésped. Y algunos ejemplos de microorganismos que son considerados agentes biológicos infecciosos están las bacterias, los virus, los priones, las ricketsias, los protozoos, los nemátodos y los plantelmintos. ¿Qué es la gestión de los residuos peligrosos biológico-infecciosos? Este va a ser un conjunto de acciones administrativas y operativas que se van a encontrar establecidas en el marco legal aplicable en la materia. Estas acciones deben ser cumplidas tanto por los generadores, en los que vamos a encontrar a hospitales, clínicas y laboratorios, así como por los prestadores de servicios a terceros, es decir, las personas que hagan disposición final de estos residuos. Esto desde el momento en que sean generados hasta su disposición final. Como ya mencioné, esta gestión va a tener dos acciones importantes, tanto administrativas como operativas. En las acciones operativas vamos a encontrar tres factores importantes. El manejo interno, el cual va a hacer referencia al manejo que se realice dentro de las instalaciones del establecimiento generador, es decir, hospitales, clínicas y laboratorios, y va a comprender 4 puntos importantes: la debida identificación de estos residuos, su correcto envasado, su almacenamiento temporal y su tratamiento interno. Como segundo punto vamos a encontrar al manejo externo, que este va a comprender a las actividades de manejo que se encuentren realizadas tanto por el generador como por el prestador de servicios, pero esto fuera de las instalaciones del establecimiento generador. Este también va a enfocar 4 puntos importantes: a las áreas de almacenamiento, recolección, transporte externo y acopio, tratamiento y disposición final. Para poder hacer un correcto uso de la norma que hace referencia a los residuos biológico-infecciosos, los establecimientos generadores se han clasificado en 3 niveles. En el primer nivel vamos a encontrar a las unidades hospitalarias que cuenten con acceso de 1 a 5 camas e instituciones de investigación. También vamos a encontrar aquí a laboratorios clínicos y a bancos de sangre que realicen alrededor de 1 a 50 muestras al día. También vamos a encontrar a unidades hospitalarias psiquiátricas y centros de toma de muestras para análisis clínicos. En el segundo nivel vamos a encontrar a las unidades hospitalarias que cuentan alrededor de 6 a 60 camas y a los laboratorios clínicos y a bancos de sangre que realicen alrededor de 51 a 200 muestras al día.
Aquí también vamos a encontrar los bioteros que se van a dedicar a la investigación con agentes biológico-infecciosos, también como los establecimientos que generen de 25 a 100 kilogramos al mes de residuos peligrosos biológico-infecciosos. En el tercer nivel vamos a encontrar las unidades hospitalarias más grandes, es decir, que cuenten con más de 60 camas, a los centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas, como también a los laboratorios clínicos y a los bancos de sangre que realicen más de 200 muestras al día, como también a los establecimientos que generen más de 100 kilogramos al mes de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Pero ¿qué consecuencia tendría un mal manejo de estos? Vamos a tener como consecuencia que todas las personas expuestas a estos residuos van a correr un riesgo de contaminación, esto a través de una exposición accidental por un mal manejo. Estas pueden infectarse a través de grietas, cortes en la piel o absorción a través de las membranas mucosas y lesiones con objetos punzocortantes que puedan causar cortes y punciones, como por ejemplo el mal uso de las agujas. ¿Cuáles son las principales personas que se encuentran en riesgo ante una contaminación de este estilo? Enumerando, en primer lugar vamos a tener a cualquier personal médico de enfermería, laboratorios o ambulancia o de limpiezas de hospitales, ya que esas van a ser las personas que se enfrenten en primera línea a este tipo de desechos. En segundo lugar vamos a tener a los pacientes que se encuentren en establecimientos de asistencia o sometidos a cuidados domiciliarios, sobre todo a niños desnutridos, a convalecientes de procesos agudos o inmunodeprimidos, entre otros pacientes. En tercer lugar vamos a tener a trabajadores de servicio de apoyo para establecimientos de asistencia sanitaria. En cuarto lugar, vamos a tener a los usuarios finales que hagan un uso inapropiado o descuidado de los residuos, en los que vamos a encontrar a los recolectores de desperdicios y a los clientes de mercados secundarios de la reutilización de estos materiales, como por ejemplo los hogares y las clínicas médicas locales. El hecho de clasificar los residuos peligrosos biológico-infecciosos es fundamental en el manejo de estos mismos, ya que de esta manera evitaremos riesgos a la salud o daño al medio ambiente. Es por esto que los residuos peligrosos biológico-infecciosos deben identificarse, separarse y envasarse en el mismo lugar en que se originan y por el personal sanitario. Además de que es necesaria lo que es la participación de algún médico, paramédico, personal de laboratorio, de enfermería y de limpieza, sin dejar en fuera lo que es la participación del personal administrativo y directivo del establecimiento generador de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Entonces, comenzando con lo que son las bolsas, vamos a tener la roja, amarilla, transparente y punzocortantes. En la bolsa roja vamos a ingresar aquel material de curación y recipientes empapados con sangre fresca. También aquellos recipientes con cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos. De igual forma, tubos de ensayo de plástico con sangre fresca y jeringas con sangre y sin aguja. Mientras que en la bolsa amarilla se ingresará tejidos y órganos de necropsia y cirugía, así como animales muertos inoculados, es decir, aquellos que estuvieron enfermos o con agentes enteropatógenos. Después tenemos lo que es la bolsa transparente, en la que se ingresarán animales muertos no inoculados, material no contaminado, material de curación con poca sangre y seca, empaques de materiales de curación y jeringas sin sangre y sin aguja. Y finalmente tenemos el contenedor de punzocortantes, en el cual, como su nombre lo indica, se ingresa el material punzocortante o de vidrio que haya estado en contacto con humanos o animales o muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, así como jeringas con sangre y con aguja. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos se clasifican y se generan en distintas partes, por lo que primero tenemos la sangre y sus componentes. Esto va a ser solo en su forma líquida, incluyendo las células progenitoras hematopoyéticas y las fracciones celulares o celulares de la sangre. Posterior tenemos los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos, los cuales se trata de cultivos generados en procedimientos de diagnóstico e investigación o en la producción y control de agentes biológico-infecciosos. Luego tenemos los patológicos, los cuales son tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica y que no se encuentren en formol. Básicamente son líquidos patológicos de los fluidos corporales, como lo que es el líquido sinovial, el pericardio, el pleural, el cefalorraquídeo, el peritoneal y el pulmonar. Posterior tenemos los no anatómicos. Estos son recipientes desechables que contienen sangre diluida, como materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre o fluidos corporales. Finalmente tenemos los objetos punzocortantes. Estos son los que han estado en contacto con humanos, animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, como los tubos capilares, agujas de jeringas desechables, navajas, lancetas, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, agujas de acupuntura
y para tatuaje, así como bisturís, estiletes de catéter, etc. Ahora vamos a ver cómo deben de ser envasados según su clasificación. Para la sangre y sus derivados que son en estado líquido se deben de utilizar recipientes herméticos de color rojo. Para los residuos sólidos tenemos las bolsas de polietileno que se utilizan para cultivos y cepas de agentes infecciosos, las de color rojo. Algunos ejemplos pueden ser algodones, hisopos, cubrebocas, gasas con sangre y jeringas. Son en estado sólido. Para los residuos patológicos podemos tener sólidos y líquidos. Para los sólidos se van a utilizar las bolsas de polietileno amarillas, que son para tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven, por ejemplo, durante una cirugía. Para los residuos punzocortantes se utilizan recipientes rígidos de polipropileno. Aquí pueden ser, por ejemplo, lancetas, capilares, agujas, navajas o bisturís. Y también en las zonas rurales se pueden utilizar botes de plástico que tengan una capacidad mínima de 1 a 2 litros y nada más marcarlos con residuos peligrosos, punzocortantes, biológico, infecciosos. Vamos a proceder a hablar de la disposición de residuos biológicos, la disposición final. Bueno, es importante resaltar que cada lugar debe establecer rutas de transporte y horarios específicos para la recolección. Asimismo, los contenedores o las bolsas que llevan estos residuos no deben llenarse a más del 80% de su capacidad ni comprimirse y deben de sellarse ya sea con cinta adhesiva o con algún nudo, y pues deben de recolectarse tantas veces como sean necesarios. De aquí, los camiones recolectores van a llevarlos a un centro de almacén temporal, que pues es un lugar ya más especializado, el cual cuenta con carros de recolección rotulados con estampas y con las leyendas de riesgo biológico y residuos biológicos infecciosos. Aquí en este lugar se recolectan pues varios residuos biológicos y pueden durar, dependiendo del nivel del almacén, ya sea que va desde el 1 al 3, pueden durar de 7 a 30 días los residuos biológicos. Estos centros de almacenamiento temporal deben de contar con ciertas características, de las cuales son pues estar alejados ya sea de pacientes, medicamentos, sanitarios, comedores o cualquier otro tipo de lugar que se pueda contaminar, además de pues estar sellados, ser de fácil acceso y estar prevenidos contra inundaciones, además de entrada de animales. Deben de tener letreros que indiquen peligro y pues que es una zona restringida. Y además deben estar autorizados y regidos bajo la Semarnat. Si no se tiene como tal un almacén o las condiciones para tener un almacén temporal, se pueden usar contenedores de plástico metálico siempre y cuando cumplan con las 3 características anteriores. Los residuos se van a almacenar con refrigeradores a temperaturas no mayores de 4 grados centígrados y además de que se van a llevar a centros de acopio en vehículos especializados. Por último, vamos a tener el tratamiento de los residuos biológicos. Aquí el objetivo pues es reducir su volumen y descomponerlos física y químicamente. Aquí se van a llevar a un centro de acopio especializado en el cual se van a poder descomponer por ciertos tratamientos o técnicas específicas, tales como la desinfección, la incineración, esterilización, el calor húmedo y las ondas de microondas. Y además de estas se pueden añadir otras como la trituración o la aglutinación para mejorar el tratamiento de estos residuos. Después de esto se van a disponer a sitios más especializados de manejo especial y de residuos sólidos urbanos en cada ciudad. Y en zonas rurales o de difícil acceso, estas mismas comunidades pues pueden hacer el tratamiento de sus residuos. Sin embargo, deben de seguir las normas de la Semarnat, y la mayoría del tratamiento de estos residuos en comunidades rurales es enterrando los residuos, pero pues deben de seguirse ciertas normas. Y por último, la Semarnat, por medio de la protección contra riesgos sanitarios, vigilará el cumplimiento de las leyes establecidas.